retracto convencional es usado por los contratantes en forma de condición resolutoria, lo que le permite al vendedor recuperar la propiedad de la cosa, incluyendo sus mejoras y libre de toda carga, mediante la devolución del pago y de todos los gastos al comprador, sin necesidad de que haya una nueva venta. Por lo tanto, este derecho le va a corresponder normalmente al vendedor y va dirigido hacia el comprador y los terceros adquirientes. La cláusula que lo prevé nunca va a poder excederse de 5 años, que son prorrogables, pero únicamente antes del vencimiento del plazo inicial, y si nada dice el contrato, se entiende que será durante 5 años. Durante el tiempo en que esté pendiente la condición, al comprador le van a corresponder los mismos derechos que tenía el vendedor, pero si el vendedor no lo ejerce, la propiedad se va a transferir irrevocablemente al comprador. Para que el vendedor ejerza este derecho no se requiere una acción judicial, sino que basta que le manifieste su voluntad al comprador. Además, debemos tener en cuenta que el pacto de retro es usado por los prestamistas como una garantía, pero cuando vulnera el orden público es nulo el contrato. Cuando hablamos del derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño, que adquiere un derecho en la comunidad de derecho común, bien sea por compra o dación en pago, lo denominamos el retracto legal. En el retracto legal, el derecho corresponde únicamente a los comuneros y sus herederos, y estará dirigido contra el extraño adquiriente, y además su ejercicio y efectos son iguales a los del retracto convencional, con la salvedad de que solo puede ejercerse un lapso de 9 días una vez notificado el comunero, y 40 días si no se hubiese podido notificar. Con ello solo se cambia el sujeto, pero no es un nuevo contrato, produciendo efectos retroactivos y contra tercero. En las ventas regidas por leyes especiales tenemos las ventas con reserva de dominio, siendo estas las que por voluntad de las partes se difiere la transferencia de la cosa o derecho vendido hasta que el comprador pague la totalidad o una parte determinada del precio. Además, para que estas ventas puedan ser válidas y tengan eficacia, se necesitan cumplir con ciertos requisitos. Dicha venta está regulada por la Ley de Ventas con Reserva de Dominio. En cuanto a la venta de propiedad horizontal, es una propiedad especial que se constituye exclusivamente sobre edificios divididos en apartamentos o locales que pueden ser aprovechados independientemente. Aquí vemos dos tipos de derecho de propiedad, un derecho de propiedad individual y un derecho de propiedad común. Esta venta está regulada por la Ley de Propiedad Horizontal y dentro de esta tenemos las negociaciones relativas a las cosas comunes, donde no es más que aquella prohibición que le hace el legislador a los jueces y notarios de protocolizar o reconocer documentos de enajenación, gravámenes y otros sobre negociaciones que versan sobre las cosas comunes. Estudiado el tema de ventas regulados por leyes especiales del autor Aguilar Gorondona en su libro Contratos y Garantías y revisadas las leyes respectivas, pude observar que la ley de ventas de parcelas fue inspirada en la ley de propiedad horizontal, y es por esta razón que la enajenación de apartamentos y la de un inmueble que se desea enajenar por parcelas tienen bastantes similitudes. Por ejemplo, en ambos casos, la venta por cuotas, la venta de estos inmuebles con gravámenes, la tutela jurídica que se le brinda a los compradores y a los vendedores, las sanciones civiles y penales son prácticamente iguales, por no decir que son las mismas. Otro punto importante de destacar es que la protocolización de un documento de propiedad de un apartamento debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Horizontal, y para protocolizar el documento de propiedad de un inmueble que se desea enajenar por parcelas, previamente se debe protocolizar un documento denominado documento de parcelamiento o de urbanización. De créditos es un negocio jurídico que consiste en que una persona llamada cedente se obliga a transferir y garantizar un crédito o derecho a otra persona llamada cesionario, la cual está obligada a pagar un determinado precio en dinero por el crédito que tiene frente a un tercero llamado cedido. En nuestro ordenamiento jurídico impera la cesión en sentido estricto, es decir, a título de venta. De igual forma, la transferencia del crédito o otro derecho se transmite al cesionario desde el momento en que haya el acuerdo de voluntad de las partes, aunque no se haya hecho la tradición, mientras que la tradición se lleva a cabo desde el momento en que se entrega el título que justifica el crédito cedido. También el cedente está obligado, en el momento de responder ante la inexistencia del crédito, debe pagar tanto la indemnización por daños y perjuicios como el reembolso del mismo. Aunado a ello, la permuta es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el simple objetivo de transferir la propiedad de cosas ciertas y en especie.
El artículo 1565 del Código Civil establece que la enfiteusis es un contrato por medio del cual se concede un fondo a perpetuidad o a tiempo determinado con la obligación de mejorarlo y de pagar un canon o pensión expresado en dinero o en especie. De este concepto se puede expresar que aunque se hable de un fondo, no necesariamente debe ser un fondo. Puede ser una casa que requiera mejoras, que las mejoras son esenciales, pero no necesariamente debe ser mejoras de un cultivo, que el canon también es esencial, pero no es imperativo que sea anual, puede ser periódico según la doctrina. Las obligaciones del enfiteuta son la obligación de hacer mejoras, de pagar el canon y de pagar los impuestos del fondo y otros gravámenes de este. Las obligaciones del cedente son ceder el fondo e indemnizar al enfiteuta por las mejoras realizadas. Los derechos del enfiteuta son el derecho de goce, el derecho de disponer del fondo y el derecho de redención o de rescate. Los derechos del cedente son el derecho de pedir reconocimiento a su derecho y el derecho de pedir la entrega o devolución de la cosa. Muchísimas gracias. Es un contrato mediante el cual una de las partes se obliga a ejecutar determinado trabajo de orden cualquiera con vistas a un resultado final, mediante un precio, el cual la otra parte se obliga a satisfacerle. Este es un contrato bilateral, oneroso, consensual, principal y conmutativo. Las partes de este son el comitente o dueño de la obra y el contratista. Entre los elementos de existencia y validez de este contrato tenemos el consentimiento, el cual frecuentemente es tácito, además de ser progresivo y admitir prueba de testigos. Con respecto a la obra, esta debe ser lícita, posible, determinada o determinable. Con respecto a la capacidad y poder, es necesario determinar si el contratista deberá ejercer actos de simple administración o de disposición. Y por último tenemos el precio, el cual puede consistir en dinero, en especies o en ambos. La prestación de servicios es aquella donde un profesional independiente de cualquier área se compromete a realizar determinada cantidad de trabajo para su cliente mediante un precio. Tema 15. Obligaciones del contratista. Las obligaciones del contratista son las siguientes: obligación de ejecutar la obra y obligación de entregar la obra. En este tema correspondiente también encontramos otro tipo de obligaciones, en este caso obligaciones secundarias. A tal sentido, estas son las que hacen posible las actuaciones de las obligaciones esenciales en mayor o menor grado. Un ejemplo de ellos son las obligaciones de suministrar los materiales correspondientes a la obra. Ahora bien, ¿qué pasaría si el contratista incumple con las obligaciones estipuladas en el contrato? Por lo general, el contratista responde por inejecución, por retardo o por vicios de la obra, todo conforme a derecho común. Ahora bien, hay una excepción, y es que se pueden presentar causas extrañas no imputables al contratista. Con respecto a la entrega de la obra, se regirá por el artículo 1295 del Código Civil o se realizará practicando la correspondiente tradición. El cliente o comitente, aparte de facilitar al contratista la ejecución de la obra, cooperando con él y no perturbándolo necesariamente, está obligado a recibirla una vez esté concluida, para lo cual deberá ejecutar previa valoración al mueble o inmueble con el fin de verificar el cumplimiento de todos los términos pactados en el contrato y su perfecta ejecución, y además deberá declarar, ya sea expresa o tácitamente, por su persona o por un tercero, que desea recibirla tal cual como se encuentra, para generar así la liberación del contratista hasta el punto de los vicios o defectos ocultos y provocando la exigibilidad de la obra y su pronta entrega. Siendo así las cosas, no queda más que el cliente pague el precio en el modo, tiempo y lugar pactado o en su defecto al momento de la entrega del mismo. Por excepción, el cliente puede obligarse también a la provisión de los materiales de la obra, adjudicándolos al contratista en la calidad de cantidad pactada y configurando su responsabilidad de custodiarlos hasta su empleo final en la obra. De este modo, el cliente deberá correr con los riesgos por pérdida y responder por los vicios, salvo que se me dé culpa de algún tercero. Por último, cabe concluir que el contrato de obra puede extinguirse por el desistimiento del cliente o por muerte o incapacidad natural del contratista, a lo cual el cliente deberá pagar o indemnizar al contratista o sus herederos, sea el caso, el valor de su trabajo efectuado en la obra. Existen normas especiales para las obras de construcción, así pues, cuando se trata de contratos a destajo, es decir, cuando el pago es por la producción de una cantidad de unidades, no se puede aumentar el precio de la obra por concepto de aumento en los materiales y por hacer al plano aumentos o cambios que no haya aprobado el comitente. De igual forma, se prevé la responsabilidad especial del arquitecto y del empresario, extendiéndose por un periodo mayor que el saneamiento por vicios o defectos ocultos,
ya que son 10 años desde que se termina la construcción, debido a que los defectos de construcciones aparecen luego de muchos años y pueden ocasionar graves daños en la vida y patrimonio de muchas personas por una ruina total o parcial, sobre todo cuando se trata de edificios, puentes, aeropuertos, entre otros. La acción será intentada por el comitente, quien solicitará una indemnización durante un lapso de caducidad de 2 años desde el día que ocurre la ruina, y le corresponderá la carga de la prueba. Por último, si el contratista tiene una deuda con los trabajadores, estos tienen una acción contra el comitente o dueño de la obra, siempre que el monto no sea superior de lo que éste le deba al contratista.